Mantengámonos firmes en la esperanza, nos dice la primera lectura en la Santa Misa de hoy. Es un texto tomado, como en la mayor parte de los textos de estas 3 primeras semanas del tiempo ordinario, texto de la carta a los Hebreos. Como ya hemos dicho varias veces, este texto, precisamente, esta carta a los Hebreos, lo que quiere es dar como nueva fuerza, dar como un nuevo ánimo a unos cristianos que estaban realmente desalentados, básicamente por las persecuciones, los maltratos, la exclusión y la pobreza. Mantengamos firme la esperanza, como además estamos en un año santo que el Papa Francisco ha querido que esté marcado por la esperanza, porque todos somos peregrinos de la esperanza. Hoy conviene meditar un poco de cuáles son las amenazas principales contra la esperanza. Y uno podría decir que la principal amenaza contra la esperanza, pues será la desesperación. Es decir, el creer que no hay salida, el creer que no se puede hacer nada, el creer que todo está perdido. Efectivamente, esa es una tentación, pero no es la única tentación. Hay otras tentaciones, por ejemplo, uno puede huir a mundos ficticios, uno puede convertir la fantasía o uno puede convertir pasiones o placeres puramente ajenos a la realidad, los puede convertir en una especie de mundo secundario en el que uno quiere irse a vivir. Es lo que le sucede, por ejemplo, a la persona que es adicta al juego o que es adicta a la droga. Una persona así, una persona que es adicta, es una persona que está como tratando de vivir en una realidad paralela, está tratando de vivir en un universo que no existe. Esa persona que está continuamente fumando su marihuana, consumiendo su droga, está tratando de irse a un mundo que no existe. Y por supuesto, cada aterrizaje desde ese mundo falso en el que está metido o quiere meterse, cada aterrizaje desde ese mundo falso a este mundo verdadero es más triste. Cada vez es un momento más triste, cada vez es un fracaso peor, cada vez es una sensación más amarga. Y por eso, la huida hacia la fantasía es también un pecado contra la esperanza. O sea que uno falla contra la esperanza por desesperación o también por la fantasía, por esa fantasía que finalmente no conduce a nada, sino a nueva amargura. Hay otro pecado contra la esperanza y es creer que nuestras solas fuerzas humanas son suficientes. Recordemos que este tema lo trata con su erudición acostumbrada, lo trata el Papa Benedicto en un documento absolutamente precioso que se llama Salvados en Esperanza, precisamente. El título en latín es Spe Salvi. Y lo que nos quiere decir el Papa es que en una sección hacia el principio de ese documento, es que hubo un momento en la historia en el que la humanidad puso toda su esperanza en sus propias fuerzas. Fíjate lo que sucedió, por ejemplo, en la época de la Ilustración, en la época del racionalismo. Esa fe en que con la ciencia y con el progreso lo vamos a lograr todo y nosotros somos omnipotentes y nosotros lograremos lo que nosotros queramos. Ese es un pecado contra la esperanza, porque efectivamente lo mismo que aquel que se droga, eso también es una ilusión. Y una ilusión que el mismo Papa muestra, que mostró su peor rostro cuando llegaron aquellas situaciones, por ejemplo, de las guerras mundiales, o la amenaza nuclear, o la misma destrucción ecológica del planeta. Este tipo de cosas nos mostraron que esa especie de mundo feliz también es un engaño. Y otro pecado contra la esperanza es el que comete, un error gravísimo contra la esperanza, el que comete el comunismo. Porque el comunismo pretende, es algo muy parecido a la ideología del progreso, el comunismo pretende que simplemente con el enfrentamiento, la lucha de clases, con derribar a los burgueses, con acabar con los empresarios, con socializar los medios de producción, ya tenemos todo resuelto y entonces si ya tenemos todo resuelto ya llegamos al mundo feliz. Todos estos son engaños, engaños contra la esperanza. Y por eso en este año precioso que nos ha dado la providencia divina y que ha sido decretado por el Papa, en este año tenemos que redescubrir la auténtica esperanza. Esa que reconoce las limitaciones humanas, pero al mismo tiempo se abre a la verdad de la redención de Dios, que ha cambiado todo en nosotros,
que nos ha dado una fuerza nueva, que nos ha dado una alegría nueva. Como dice un texto de la Escritura, también citado por el Papa Benedicto, nosotros hemos nacido a una esperanza nueva. Nosotros tenemos una esperanza viva. O como también dice San Pablo en la carta a los Efesios, nosotros ya no somos como aquellos que viven sin Dios y sin esperanza. Año precioso, año santo, año de jubileo, año precioso, para recuperar el verdadero sentido de la esperanza, para hacer nuestro ese don teológico y para transmitirlo también a nuestros hermanos. Que Dios te bendiga.